Continuamos aquí en Hola Arequipa y seguimos con el programa para ti que de repente quieres emprender con una empresa o que ya tienes una empresa, una microempresa y quieres más información acerca de cómo llevarla de mejor manera. Estamos aquí con Pedro Pablo Talledo Coronado, cofundador de Cajas Municipales, con quien vamos a conversar de un tema muy interesante que son las cajas municipales y darte también a ti consejitos y tips para que puedas llevar de mejor manera tu empresa. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted por estar aquí con nosotros y por contarnos también un poquito acerca de este tema tan interesante, las cajas municipales. ¿Cómo nacen las cajas municipales? Bueno, las cajas municipales tienen su raíz en la Constitución del año 79. Ahí hay un artículo ya donde se explica de que se debe fomentar a la pequeña empresa. Luego, en el año 80, se da un decreto ley 23039 y se crean las cajas municipales como instituciones financieras supervisadas por la Contraloría. Okay. El año 81, el Consejo de Piura crea la Caja de Piura, la primera caja municipal de Piura, y luego con un decreto supremo se autoriza su funcionamiento y empieza a funcionar el 4 de enero de 1982. Entendemos entonces que es la primera caja municipal que empezó a funcionar. El año 82 y solo con crédito prendario. Bueno, el problema realmente era de que tenía poco capital. Un banco tiene que tener capital, ¿no? Y en ese entonces tenía aproximadamente pues $100.000 de capital, ¿no? ¿Y ese aporte quién lo hizo? Lo hizo la municipalidad. La municipalidad, sí. Las municipalidades por lo general son las que dan el primer aporte. Claro. Ya, luego, como no habían muchos recursos, bueno, se daba solamente crédito prendario con joyas de oro, ¿no? Y se buscó ayuda en el extranjero. Ya. ¿No? Se buscó en España, no se consiguió. Se buscó en Alemania y Alemania dispuso un estudio que se hizo en el año 83 y fue positivo, y el año 85 empezamos a trabajar. Quien habla hizo su doctorado en Alemania, su maestría, y trabajé 5 años en las cajas municipales de Alemania, en bancos cooperativos alemanes, y conocía, digamos, toda la experiencia y el funcionamiento de estas instituciones. Claro. Y en un concurso la GTZ me invitó y formé parte del equipo que realmente crearon las 12 cajas o 13 cajas municipales. Hoy día son 11 porque 2, digamos, han quedado, ya no existen. En todo el Perú son 11 cajas municipales. Sí, 11, ¿no? Y las hemos ido fundando entre el año 85 y el 89. Ya. ¿No? Poco a poco, porque el consejo solamente nos daba los $100.000 y había que buscar local, personal, directores y ponerla en funcionamiento, ¿no? Y lo más importante en cuanto a su pregunta es de que a partir del año 88 se empieza a otorgar créditos a las micro y pequeñas empresas. Que esa era la razón fundamental por la que se crean las cajas. Exactamente. ¿Por qué? Porque la banca no le daba créditos a estas pequeñas empresas. Requerían de garantías, de muchos requisitos. Entonces, un país que crece, donde el 90% de la población tiene el 10% de los ingresos, ¿no? Y el 10% de la población tiene el 90% de los ingresos, en un futuro y en una población creciente, eso en un futuro, digamos, va a causar un problema social, va a explotar en algún momento, no va a colapsar como está sucediendo ahora en los países árabes, ¿no? Claro. Y un ejemplo de esta magnitud fue, digamos, el Grameen Bank en Bangladesh, en la India, pero en ese caso sí, digamos que la cooperación internacional ayudó con cooperación técnica y cooperación financiera. ¿Ya?
En nuestro caso solamente fue cooperación técnica, y la cooperación financiera o los recursos financieros para dar los créditos tuvimos que buscarlos golpeando puertas, ¿no? Buscando al ahorrista y haciendo sorteos, ganándose la imagen, digamos, de una institución. Y para eso, digamos, tomamos el concepto de que la GTZ era pues socia de este proyecto, ¿no? Y poco a poco, digamos, fuimos avanzando, fuimos captando ahorros, ¿no? Entre el 85, 86, 87, pero lamentablemente el año 88, 89 vino la crisis de la hiperinflación que hubo en el gobierno de Alan García, y tuvimos que tomar medidas adecuadas. Yo había estudiado en Alemania, conocía los problemas de las dos guerras, de la post y después la situación pre también de estas guerras, y también cómo se habían formado las cajas municipales, las cooperativas. Así es que digamos que tomamos medidas adecuadas y ninguna de las cajas sufrió ningún problema. ¡Qué bueno! ¿No? Pero por el contrario, todas las mutuales sí quebraron. Sí. La clase media desapareció. Desapareció por completo, claro. Y para nosotros fue un reto, efectivamente, personalmente, contribuí a que nuestras 13 cajas en ese momento se mantuvieran, digamos. O sea, por el efecto de la hiperinflación de los años 88, 89, no cayó ninguna caja. A lo largo de toda la historia, desde la época que usted nos cuenta que empezaron a funcionar las cajas municipales a la actualidad, han habido muchos quiebres económicos. El Perú ha estado pasando por situaciones buenas, no muy buenas, altibajos económicamente. Respecto a esto, ¿qué tan posicionadas están las cajas al día de hoy? Bueno, están muy bien. Digamos que han habido problemas a nivel nacional o internacional, ¿no? Pero se ha sabido dar solución a este problema. Gracias a la experiencia que se ha tenido a nivel internacional, ¿no? Yo conocía, digamos, la economía de Estados Unidos, de Europa, y ver, digamos, también cómo podía solucionarse ese problema. Y según su experiencia, ¿qué hace que las cajas municipales, a diferencia de otras entidades bancarias mutuales o bancos propiamente, puedan pasar y puedan superar estas crisis, no solamente peruanas, sino a nivel mundial, que repercuten en el país? Bueno, en principio, digamos que nuestra política es en el sentido de que hay ciertas medidas, por ejemplo, trabajar con bimoneda, ¿ya? Soles y dólares. Entonces, diferencias de tipo de cambio pueden, digamos, existir, pero no van a afectar, o van a afectarnos en parte. Claro. Otra cosa, otro aspecto importante es también la diversificación de las oficinas de las cajas, de tal manera que pueden ser afectadas por un fenómeno climatológico o por una crisis internacional, pero que nos ha afectado muy poco, porque nuestros clientes realmente son de la pequeña y mediana empresa y la microempresa también, ¿no? De tal manera de que ellos muy poco comercializan con el exterior, digamos. Claro, el hecho del público objetivo que tienen las cajas, que son microempresas, que son pequeñas empresas, de repente es un factor que contribuye a la estabilidad de las cajas. Exactamente, eso contribuye a su estabilidad. Digamos que hay dos periodos importantes, ¿no? Cuando nacieron las cajas ya, y cuando inician sus créditos a las micro y pequeñas empresas, como ya dijimos anteriormente, ningún banco les daba créditos, ¿no? Y si uno no ayuda a que estas microempresas se desarrollen, den trabajo, den ingresos a la familia, bueno, van a haber problemas en el futuro, ¿no? Claro. Entonces, hoy
realmente hay casi 3 millones de micro y pequeñas empresas, casi un 98% microempresas. Hay 10 millones de personas empleadas que representan prácticamente el 90% de la PEA, ¿no? Y tienen un 50% del PBI. Ya. Entonces, el problema que existe efectivamente y que pues los gobernantes no lo han solucionado es cómo, digamos, podemos incluir a estas empresas que se van haciendo de chiquitas hacia grandes, ¿no? Cómo incluirlas en la economía nacional. Y respecto a esto, perdón, sí. O sea, superar la informalidad. Exactamente, exactamente. Respecto justamente a eso, Pedro Pablo, ¿cuáles son las facilidades, las ventajas que les ofrecen las cajas a estos microemprendedores? Y desde su óptica, ¿qué consejos o qué recomendaciones se les podrían dar a estas personas que están pretendiendo emprender una microempresa o que ya la tienen? Bueno, digamos que la informalidad es fuerte y hay un indicador, digamos, internacional. Por ejemplo, en Perú el impuesto a la renta es el 28-30%. En Chile es 17%. Eso quiere decir de que hay menos informalidad. Claro. O los que podrían ser informales están integrados en la economía y contribuyen al erario nacional. Ahora, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Es bien sencillo. A estas personas, a estos microempresarios, a estos medianos empresarios, realmente tenemos que, primero, capacitarlos en su negocio, segundo, organizarlos. Hoy día el Perú tiene muchas relaciones con el extranjero, digamos, en cuanto a comercialización, y pueden juntarse en cooperativas y de esta manera, digamos, exportar sus productos. O importar también, porque también ofrecemos créditos para la importación de bienes como zapatos, ropa que se trae de la China, pero que realmente pasa por varios intermediarios, ¿no? Pero si se juntan a una sola asociación, a una sola cooperativa, saldrían más baratos y ellos se benefician de gran manera. Exacto. Pedro Pablo, ya para terminar, el tiempo nos queda cortito, se va a realizar una premiación. Cuéntenos brevemente acerca de esto. Bueno, esa premiación es, digamos, para mí una sorpresa y pues se fundamenta en el trabajo que ha realizado uno desde hace pues 30 años, ¿no? Con la finalidad de que las cajas municipales se desarrollen, ¿no? Y con la finalidad de que efectivamente pues estas cajas municipales contribuyan al desarrollo del país. Yo creo que, bueno, estoy muy agradecido, no lo sabía, ¿no? Y mi trabajo es siempre ayudar a la microempresa, ayudar a que se desarrolle, ayudar a que esta gente tenga posibilidades de un mejor estatus de vida, de que les dé educación a sus hijos. Y eso se ha conseguido, y si se perdió la clase media en el Perú en los años 90. Hoy día tenemos en Lima, por ejemplo, el cono norte, el cono sur, bastante desarrollados, ¿no? Y que efectivamente eso se está superando en la medida de que se les está dando las facilidades crediticias para que estas personas puedan emprender un negocio.
los denominados emprendedores. Exacto. Y que con el tiempo llegan a ser grandes empresarios. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí, Pedro Pablo. Felicidades por el premio, es un honor haberlo tenido aquí. Y también el agradecimiento por haberle dado un poco más de luz a la gente que tiene micros o pequeñas empresas, para saber que, uno, la formalidad es muy importante, y dos, que las cajas municipales les brindan las facilidades para que ellos puedan alcanzar mayores niveles en su producción o en su empresa. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Nosotros nos vamos chiquitito a la pausa y regresamos con una belleza, con artesanías y bordados que se estarán presentando en este segundo Festicolca el 22, 23 y 24. Nos vemos. La UNSA se activa con Ciencia Activa. Concitec, en convenio con la UNSA, te abren las puertas para que participes en pasantías y eventos nacionales y en el extranjero. Sé parte de eventos de ciencia y tecnología en investigación básica y aplicada. Publica tus tesis de pregrado. Esto y mucho más con Ciencia Activa en la UNSA. Infórmate ingresando a www.cienciaactiva.gov.p/UNSA. La UNSA se activa con Ciencia Activa. Universidad Nacional de San Agustín. La unidad de posgrado de la Facultad de Psicología,